hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo». Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: «He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». El padre entonces respondió: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta
y regocijarnos. Porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Hermanos, muy buenas noches. Le damos gracias a Dios por este tiempo, porque verdaderamente nos damos cuenta que estamos en los planes de Dios, porque si estamos vivos aún estamos en los planes de Dios, y es tarea nuestra colaborar con todo lo que Dios ha diseñado y ha preparado para nosotros, que podamos poner el esfuerzo y el ánimo y la actitud correcta a todo lo que Dios pone en nuestras manos para hacer. Pero también, hermanos, esta noche es un día para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todas las cosas que Él hace. Como ya vieron en el video, ya habla acerca de un hijo, que el título de este pasaje bíblico es el hijo pródigo, donde dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Aunque haya sido muy perjudicial para el padre darle a su hijo menor la herencia para que él se extravíe, aún así lo hizo. Y sabemos que Dios está representado en este pasaje bíblico por este padre, ¿verdad? Y Dios, hermanos, Dios respeta el libre albedrío que nos dio a nosotros, los humanos. Y Él respeta nuestras decisiones de hacer lo malo o lo bueno. Dios no nos obliga a amarlo, ni a que le seamos fieles. El pródigo estaba a punto de arruinar su vida, y el padre, tan amoroso, le permitió hacerlo. Poco después, dice el pasaje bíblico, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahora, todos conocemos el significado de la palabra hijo, y el significado, perdón, el significado de la palabra pródigo significa derrochador. Es por este versículo que el hijo menor empezó a ser conocido como el pródigo. Observe, el pródigo gastó todo el dinero de su herencia viviendo como desenfrenadamente en el pecado. Encontró ese estilo de vida en un país lejano de la presencia de su padre. Cuando ya lo había gastado todo, dice, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que les daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Su dinero se había acabado y su estilo de vida estaba próximo a cambiar. Él llegó a caer tan bajo que deseaba llenar su estómago con comida para cerdos, pero no obtenía nada. Este mundo, hermanos, puede llegar a ser realmente cruel. Antes de abandonar la presencia de su padre, él estaba deseando vivir desenfrenadamente, pero ahora deseaba llenar su estómago con comida para animales. Pasó un tiempo y por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Cuando se le abrieron los ojos, por así decirlo, de la ilusión en la que estaba metido, se dio cuenta de que los empleados de su padre tenían comida. Hermanos, las personas en pecado están engañadas espiritualmente. O de lo contrario, desearían estar en la presencia de Dios.
La miseria, el remordimiento y el dolor de vivir fuera de la voluntad de Dios pueden verse en la vida del pródigo. Y eso es lo mismo, haciendo un paréntesis, eso es lo mismo que nos pasa con nosotros, por nuestro libre albedrío, por nuestro libre escoger, muchas veces despreciamos el cuidado y la guía del Padre y decidimos, por nuestra propia elección, desviarnos, alejarnos de la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos seguir viviendo como lo hacíamos en el pasado, de manera desordenada, como el hijo pródigo. Pero este hijo pródigo llegó un momento en que él dijo, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Hay veces en que nosotros, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, nos damos cuenta que estamos actuando mal. Y reflexionamos y recapacitamos como hizo este hijo pródigo. Y hacemos todo un plan para volver, como quien dice, a reinsertarnos y ser miembros o ser parte de la familia que un día dejamos. Y esto es lo que él estaba haciendo. Él había en el momento de lucidez, él empezó a darse cuenta y quizás a formular las acciones de cómo podría él volver. Entonces él dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y este es un detalle muy importante que tenemos que saber, que los jornaleros no vivían en la casa de los patrones o de los jefes. Ellos vivían afuera, ellos vivían aparte. Lo que este muchacho quería hacer era ganarse el lugar que él ya tenía. Él quería por mérito suyo ganarse el lugar que él ya tenía. Y ahora que se dio cuenta de la situación en la que estaba, después de haber caído bien bajo, él estaba dispuesto a apartarse del pecado, admitir que había pecado y servir obedientemente al Padre. Eso es un ejemplo, podemos decirlo, eso es un ejemplo de arrepentimiento, cosa que muchos de nosotros hemos experimentado. Yo diría que todos nosotros hemos experimentado eso. Y aunque tal palabra no es explícita en este versículo, así que emprendió el viaje y se fue a su padre, donde estaba su amado padre. Y dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Hermanos, esta escena es una verdadera, o es una verdad realmente sorprendente sobre Dios y su intenso deseo y predisposición al recibir nuevamente en su casa a alguien que fue un rebelde. ¿Y cuántos de los que están escuchando quizás esta pequeña reflexión pueda que no estén así como este hijo pródigo, alejados del Padre? Pudiera que estés escuchando la palabra, pudiera ser que meramente estés conectándote en los días de culto, podría ser. Hermanos, es por causa de la gran compasión por lo que Dios hace todo esto. Observemos, hermanos, también que antes de que el pródigo pueda ni siquiera decir que pecó y que quería ser como uno de los jornaleros, el Padre lo recibió nuevamente. El pródigo estaba en pecado intencional, durante muchos años quizás, pero el Padre estaba contento de volver a tenerlo, aunque estaba cambiado en comparación de cuando había salido. Además, esta es la única vez en la que el Padre se le muestra corriendo hacia los brazos de su amado Hijo. Entonces, después de que el Padre corrió, digámoslo desesperadamente, a abrazar a su Hijo, que estaba llegando después de mucho tiempo,
El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y algo muy interesante en esto, hermanos, es que cuando alguien mataba un ternero engordado y hacía una fiesta o un banquete, esto implicaba no solamente hacer una reunioncita entre 5 o 6 personas, esto implicaba invitar un montón de personas, porque estamos hablando de todo un ternero engordado. Después de que el pródigo le habló humildemente al padre, el padre no le contestó. Nunca le dijo del por qué había actuado así. Es porque esta enseñanza del hijo pródigo no solamente es una enseñanza de un hijo desobediente que se apartó de su padre. Esta es una enseñanza no solamente de un hijo, esta es una enseñanza de dos hijos y de un padre, en el cual vamos a aprender muchísimo, quizás no en ahora, porque todo esto que digo va a ser una prédica, pero esta es una pequeña reflexión como un adelanto para una futura enseñanza. Dice que después de que el pródigo le habló humildemente al padre, el padre, obviamente que no le contestó, porque no dice, el padre no le contestó, sino que le habló a sus siervos. Él deseaba que ellos le traigan rápidamente la mejor ropa, un anillo y sandalias para el hijo, que se había apartado de su insensatez espiritual. El padre también quería celebrar con él un banquete, como le dije, y matar al ternero más gordo. ¿Por qué? Porque el pródigo ya no estaba muerto ni perdido, sino que volvió a estar vivo. Hay un sentimiento de gran felicidad cuando un alma es salva. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y es verdad. Y todo esto nos hace ver, hermanos, que cuánta dicha puede sentir nuestro amado Padre cuando viene un pecador y se arrepiente, y cuando viene a sus pies. Dice que en el cielo hay fiesta. Podemos ver, hermanos, el gran amor y la gran misericordia que tiene nuestro amado Padre. Nuevamente, el pecado a través de la vida desenfrenada que este joven había tenido, que había llevado este pródigo a una condición de muerte y de perdición espiritual, podemos decirlo así, lo cual demuestra claramente que el pecado, hermanos, que es bien serio. Este asunto de pecar deliberadamente es un asunto muy delicado. El pecado puede ser precisamente comparado con un veneno mortal. Finalmente, aun considerando que el pródigo estaba muerto espiritualmente, él todavía tenía la oportunidad de actuar sabiamente y arrepentirse, lo que antecedió el hecho de que él vuelva a la vida otra vez. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué es lo que estaba pasando? Y él le contesta, ha llegado tu hermano. Le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. ¿Se dan cuenta, hermanos, de cuánta dicha, de cuánta dicha, cuánta felicidad puede sentir el Padre cuando verdaderamente nos acercamos a Él en arrepentimiento? Esto es increíble, hermanos. Pero el hermano indignado, el hermano mayor,
se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. El enojo del hermano mayor llegó hasta el punto de no celebrar en contra de la voluntad del padre. Y si nosotros hacemos un énfasis en quizás en nuestras vidas, hacemos un contraste, muchas veces nosotros en nuestro enojo, pensando que estamos en una posición que nos merecemos, no cumplimos con la voluntad del Padre, no hacemos lo que el Padre está queriendo para nuestras vidas. Y queremos necesariamente nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Esto demuestra, hermanos, cómo la gente, hermanos, por decirlo así, quizás injustamente puede enojarse por la misericordia mostrada a quienes se arrepienten. La razón por la que estaban celebrando era que el hijo menor ya no estaba muerto y ya no estaba perdido espiritualmente, sino que él había vuelto a la vida, estaba vivo otra vez. El hermano mayor debiera haberse conmovido por el padre, por esa actitud amorosa que tenía su padre ante su hermano. Y también él alegrarse y regocijarse porque el alma de su hermano había sido salvo nuevamente. Había vuelto a la vida, se había arrepentido de su mal camino. Pero este le contestó: fíjate cuántos años te he servido, sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Hermanos, muchas veces hay gente o hay hermanos o hermanas que se enojan cuando alguien viene después de haber fallado, después de haberse alejado, que se enojan. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque en el tiempo que yo comencé a experimentar esta vida cristiana, yo tenía un amigo, hace mucho tiempo, yo tenía un amigo que él se había separado de su esposa y su esposa empezó a asistir a una iglesia y su esposa se convirtió, gloria a Dios, y empezó a asistir de continuo esta mujer a la iglesia hasta que esta mujer se afirmó, hasta que esta mujer empezó vamos a decirlo así, empezó a agradar a Dios porque empezó a salir a predicar, le gustaba evangelizar, le gustaba congregarse, le gustaba trabajar en la obra y era una hermana, vaya, podríamos decirlo que era una hermana ejemplar. Pero el problema era que cuando estoy hablando de una persona que nunca ha conocido nuestra iglesia, de otra iglesia, pero cuando ella me vio un día hablando con el líder de su iglesia, ella vino y me saludó y esta mujer dijo, ¿qué le estás predicando? Y su líder que me estaba predicando en ese entonces, cuando yo estaba empezando recién a transitar por este camino, esta mujer le dijo, no, pero no le hables a él, no le hables porque este es igual que mi esposo, es más, es su amigo. Y para mí todos ellos todos sus amigos son de la misma calaña. Entonces, pero no, él ya es cristiano. Y esta mujer, hermanos, se enojó. Se enojó porque su líder me estaba compartiendo la palabra y se enojó porque yo ya había conocido a Cristo. Y en ningún momento esta mujer dijo, gloria a Dios, qué bueno, oye, me alegra mucho que ella... No, esta mujer se enojó. Y esto, como le dije, esto me hace recordar al hermano mayor.
Qué, qué contraste, ¿verdad? Con esa estatura del varón perfecto a cual todos nosotros aspiramos llegar, con esa actitud que quizás, aunque no lo decimos, no lo expresamos, pero quizás muchas veces lo pensamos, porque nos incomodamos y nos enojamos, nos molestamos cuando alguien que falló, cuando alguien que se echó para atrás y por la gracia y la misericordia de Dios se da cuenta de su condición y se arrepiente y vuelve a los caminos. Muchas veces uno no dice, hoy gloria a Dios y nos alegramos, sino que quizás nos incomodamos. Y este hermano mayor clamó a viva voz sus razones por estar enojado. Es decir, que nunca había tenido ni siquiera una pequeña fiesta, siendo que él había sido obediente al Padre. Y nosotros pensamos que por ser obedientes nos merecemos todo lo que Dios nos puede dar. Cosa que no es así, hermanos. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros debiéramos ir al infierno todos y cada uno de nosotros. Y es gracias al gran amor y a la misericordia, a su gracia, que estamos donde estamos. Qué diferencia, ¿verdad, hermanos? Al contrario del hijo menor, los celos y la ira van de la mano y son evidentes aquí, en este hermano mayor. Nuevamente el padre le dice, ¿por qué era adecuado celebrar el caso de su hijo que se había perdido, del hijo pródigo? Porque él ya no estaba bien, había estado muerto y había estado perdido. Y ahora está vivo nuevamente. Y el hecho de que el pródigo haya vuelto a la vida demuestra que anteriormente estuvo mal, estuvo muerto, vamos a decirlo así. Esta es una de las historias, hermanos, que a mí me gusta leerlo. Porque, como les dije, hay mucho que aprender acerca de nuestras actitudes, acerca de nuestros comportamientos. Y una de las cosas que se nos compartió, por ejemplo, el día de, de la confraternidad de caballeros, es la actitud que nosotros como padres debiéramos tener frente a nuestros hijos. Quizás usted no tenga hijos mayores, o quizás sí, pero cuando nuestros hijos mayores, quizás incluso nuestros pequeños hijos, cometen un error y son desobedientes y se comportan mal, lo primero que muchas veces nosotros hacemos, vamos y les gritamos y le decimos cuantas cosas. Y yo creo que debiéramos aprender de este padre, el del padre del hijo pródigo, porque este padre cuando se lanzó a su hijo, bien le hubiese dicho, oye, pero ¿qué clase de hijo eres tú? ¿Cómo es posible, no? Que tú te hayas ido y te llevaste la herencia que te di y lo desperdiciaste. Nosotros como padres, si seamos sinceros, nosotros como padres hubiésemos hecho eso. Le hubiésemos reclamado a nuestros hijos y decirle, oye, pero ¿qué tú no tienes? ¿Dónde está tu cabeza, hijo? Pero este padre nunca le reclamó nada. Nunca le dijo, nunca le hizo sentir mal, nunca lo menospreció. Sino al contrario. Mandó a traer ropa, mandó a traer un anillo. Y un anillo, hermano, significaba que él era ya de la familia. Y que no era necesario que él trabajara como jornalero. No era necesario que él trabajara como jornalero para volver a ser la familia. Él no era necesario que él hiciera algo para volver a ser hijo de su padre, porque él se había ido, él se había apartado. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta de las actitudes que nosotros tenemos. Y este hijo pródigo, él quizás pensó en tener el control de su vida fuera del padre. Y quizás este hermano mayor pensó en tener el control siendo obediente. Hermanos, no hay nada de lo que nosotros podamos hacer para ganarnos el reino de los cielos.
Aunque tú seas el más obediente, aunque tú seas el más leal, aunque tú seas el que más trabaja en la obra, seas quien seas, tú no puedes ganarte el reino de los cielos. Si nosotros somos herederos ahora de nuestro amado Padre, es por su amor, es por su misericordia, es por su gracia. No hay nada que nosotros, hermanos, pudiéramos hacer para ganarnos el reino de los cielos, no hay nada. Y este hermano, esta, este pasaje de las Escrituras acerca de este hijo pródigo, me habla muchísimo. Como lo dije, quizás esta es una pequeña reflexión que quizás llegue el momento en dar una enseñanza de todo esto, pero este no solamente es una enseñanza para un joven que se aleja y que tiene que reflexionar y volver a la presencia del Padre, sino que tenemos que aprender mucho de la actitud de aquellos que hacen esto, de la actitud que tenía el hermano mayor y la actitud del Padre. Hay muchas cosas que podemos sacar de este versículo bíblico, pero quieren que les diga una cosa, hermanos, y con esto termino. El hijo menor no amaba a su padre. El hijo mayor tampoco amaba a su padre. Quiero que, quiero que usted se olvide de todo lo que hemos hablado y quiero que se concentre en esto que le voy a decir. El hijo menor no, no amaba a su padre. Aún así, cuando decidió volver a trabajar para su padre. ¿Por qué? Porque él amaba solamente lo que el padre le podía dar. Él amaba más lo que él podía conseguir de su padre. Al comienzo, él sabía que tenía que recibir su herencia y es lo que le interesaba. Pero en ningún momento se detuvo a pensar en que el simple hecho de alejarse y pedir su herencia, eso iba quizás a perjudicar a su papá. En ningún momento él se detuvo y pensó que eso le podía hacer daño a su papá, sino que él amó más lo que él podía conseguir de su padre. Y aun cuando él recapacitó, aun cuando él se dio cuenta de su insensatez, de la manera en que él estaba perdido, lo que le llevó a buscar al padre era su necesidad de comer. Pero en ningún momento él dijo, voy a ir al padre porque extraño a mi papá. En ningún momento él dijo, voy a ir al padre porque seguramente mi papá me está esperando. Porque yo sé que mi papá me ama. Él se fue, hermanos, a buscar a su padre porque él necesitaba. Y esa es la actitud de muchas personas que vienen a los pies de Cristo a buscar algo. Y miren, quizás dice, claro, era el hijo pródigo, era el hijo desobediente. ¿Y qué hay con el hijo obediente? El que nunca le había pedido nada, el que siempre era correcto, el que era obediente. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? Tampoco amaba al Padre. Tampoco amaba al Padre. Y eso es lo que yo les puedo decir de esta reflexión. Esta es una pequeña reflexión para que todos, yo sé que todos nos vamos a identificar, ya sea con el hijo desobediente, el hijo pródigo, ya sea con el hijo que es obediente y que es leal, o quizás con el Padre, porque muchos de nosotros somos padres. Y esto es una enseñanza también para nosotros. Este hijo mayor no le interesaba el Padre, hermanos. No amaba a su padre. ¿Saben por qué yo digo que no amaba a su padre? Porque este estaba más preocupado en que cuando vino su hijo menor, estaba más preocupado en que se estaban comiendo lo que él era, de lo que a él le pertenecía. Estamos hablando del becerro engordado. Por eso le reclama y le dice, yo nunca te he pedido ni un cabrito, pero viene, ni siquiera dice, viene mi hermano, y dice, miren lo que había en el corazón de este aparentemente hijo obediente, leal, ¿ya? Irreprensible, por así decirlo, vamos a decirlo así. Dice, este es tu hijo. Nunca dice este mi hermano, dice, este es tu hijo. Mataste el becerro más gordo, o sea, lo que a mí lo que es mío ya, porque
porque obviamente él era ya el heredero de todo, porque ya al hijo menor se le había dado todo, y le dice, ¿no? Y mataste, ¿no? Cogiste lo que era mío. Y se lo expresa claramente al padre. Y su papá sale y le ruega, hijo mío, era necesario que hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque tu hermano estaba muerto, ahora vive. Se había perdido, pero ahora lo hemos hallado. Y esto solamente, escuchar esto a un padre, regocijarse, esto era para que un hijo diga, tienes razón papá, alegrémonos y gocémonos. Pero no, él se molestó porque estaba celoso y porque estaba indignado de que el padre estaba haciendo o estaba malgastando su herencia. O sea que a él lo único que le importaba era su herencia y que la estaba malgastando, por así decirlo. Pero en ningún momento el amor que tenía que tener por su padre lo movió a decir, papá, tú sabes que te amo y que te respeto, si tu voluntad es hacer esta fiesta, papá, yo estoy contigo, hagamos esa fiesta. No lo hizo, sino que él amaba más su herencia. Entonces, hermanos, ninguno de los dos amaba al Padre. Y si vemos el contexto, si no vemos el contexto que se desarrolla todo este episodio de la Biblia que Jesús lo estaba contando, era dentro de un contexto donde estaba hablando de los fariseos, de los recaudadores de impuestos, como un ejemplo, ¿no?, de los recaudadores de impuestos que representan al hijo desobediente y los fariseos que guardaban la ley, que aparentemente eran los hijos buenos, pero que ninguno de los dos amaba verdaderamente al Padre. Ninguno de ellos dos amaba al Padre. Y por ende, hermanos, quiero decirles que ambos estaban perdidos. Ambos estaban perdidos. Tanto el hijo bueno como el hijo malo estaban perdidos. ¿Por qué? Porque no amaban al Padre. Como le dije, muchos se acercan a Dios para conseguir algo. Y una vez que lo consiguen, se van. Mucha gente viene a los pies de Cristo para solucionar su problema, pero una vez que lo solucionan, se van con la bendición y para no volver, hasta que se le presenta otro nuevo problema. Hay otros que se quedan sabiendo que estando cerca de Dios nada le va a faltar, pero solamente lo hacen por eso. Y dicen, porque si yo me aparto de los caminos del Señor, no, me va a venir esto, mejor, entonces no me voy a alejar. ¿Por qué? Porque yo prefiero estar ahí en la presencia, por decirlo así, en la presencia de Dios y estar bendecido. Pero lo que nos debe mover, acercarnos a Dios y estar ahí, perseverar, tiene que ser amar a nuestro Padre. Tiene que ser, lo que nos tiene que mover es el amor que nosotros tenemos que tenerle al Padre. Nosotros tenemos, por eso dice, ¿no?, uno de los mandamientos, llamarás al Señor Dios con toda tu mente, con todo tus fuerzas, con todo tu ser. Tenemos que amar al Padre. Aunque nos vengan dificultades, aunque nos vengan problemas, aunque nos venga enfermedad, tenemos que amar al Padre. Tenemos que amar al Padre. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que analizar nuestras vidas. Ya sea que seamos los hijos desobedientes o los hijos que nunca fallamos y que estamos ahí perseverando, preguntémonos, ¿por qué estamos ahí? ¿Por las bendiciones? ¿Por arreglar mi problema? ¿O porque verdaderamente he aprendido a amar a Dios y a gozarme en su presencia? Aún en tiempos de escasez, de dificultad, yo voy a seguir porque amo a Dios. ¿Por qué me quiero ir al cielo? ¿Porque no me quiero ir al infierno simplemente? ¿O porque quiero estar en la presencia de mi Padre? Así es, hermanos. Hermanos, le damos gracias a Dios por este pequeño tiempo y esta pequeña reflexión. Que Dios nos ayude a darnos cuenta siempre en la condición correcta, que nos ayude a que tengamos la actitud correcta, porque recuerden
Dice la palabra que Dios vamos a rendirle cuentas a Dios, no solamente por todas las cosas malas que hayamos hecho, sino vamos a rendirle cuentas a Dios también por las buenas cosas que nosotros hayamos hecho. Hermanos, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.